Bien, mis hermanos, pues un video más de la larga lista de videos que está dicho, por lo poco que queda del año no voy a alcanzar a grabar. Y este video quizá pudiera parecer bastante superficial o quizá de menor importancia respecto a otros videos que tocan quizá temáticas más del interés de ustedes. Pero al revisar la lista y toparme con esta anotación de hacer este video, que tiene una temática muy personal, percibí una emoción espiritual que me decía, compártelo porque más de un director espiritual de seminarios está esperando escuchar esto. ¿Y de qué trata? Trata propiamente del director espiritual que me ha marcado más. Y esto no lo digo de una manera excluyente. Todos los directores espirituales que he tenido yo les agradezco muchísimo. Pero bueno, este director espiritual del que voy a hablar y voy a describir ciertas cosas que me impactaron, lo tuve cuando yo era seminarista en mi adolescencia. Y subrayo esto de la adolescencia porque sabiendo que es la etapa para definir muchas cosas o que comiencen a definirse varias cosas en el aspecto de la personalidad, de los objetivos, haberme encontrado con un sacerdote de esta calidad, sin lugar a dudas, me marcó para bien hasta el día de hoy. Pero bueno, no me enrollo más. Básicamente lo que hice fue hacer una lluvia de ideas de lo que más me impactó, de lo que tengo en mis recuerdos. Y si tuviera que definir con dos calificativos a este director espiritual, tendría que decir que lo que más me impactó fue su humildad y su pobreza. En cuanto a su humildad, por ejemplo, él vestía bastante sencillo. Yo sé que, sobre todo los más conservadores, yo mismo creo que el sacerdote tendrá que vestir de sotana. No por el hecho de lucir como un sacerdote, sino porque la sotana es un sacramental que protege al mismo sacerdote. Pero bueno, para aquellos que no sepan, México tuvo una sangrienta persecución fundada en las leyes mexicanas, en donde no se podía vestir como sacerdote ni las monjas con su hábito. No sé cómo están ahora, pero le había escuchado hace tiempo a un sacerdote que esas leyes siguen estando, simplemente no se aplican. O sea, hay un fenómeno social en el cual muchos de los sacerdotes de México por eso no visten. Ya no digo con sotana, ni siquiera con clergyman. Pero bueno, como fuera, como civil él vestía muy sencillo. Y esto camuflaba la brutal inteligencia que tiene este sacerdote. Porque tú lo veías, hasta el mismo vestir, por ejemplo, me recuerdo que sus zapatos con frecuencia terminaban estando rotos del talón. Y él decía que no compraba una cosa hasta que no estuviera bien gastada lo que tuviera. Con esto verán que no es virtud mía, aquellos que me conocen un poco más cercanos, que yo hago exactamente lo mismo con mis sandalias, que más de una vez han tenido hoyo. Pero tú dices, pero pues todavía puedo caminar. En fin, la manera de vestir de este sacerdote, que no era una manera desasiada o como diríamos en México, cuachalota, sino con una sencillez, ni te imaginabas tú que este hombre sabía mucho de computación, que el griego bíblico lo dominaba así. De hecho, él fue mi maestro de griego. El libro de texto, que era un monstruote, fue escrito por él. Él estudió griego, hebreo y, por ejemplo, me recuerdo que cuando llegaba a clase nunca veía un texto, todo lo tenía en la cabeza, pum, 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 pum. Yo no tengo una muy buena memoria, ¿verdad? Pero algunos recursos memotécnicos se los aprendí a él. Por ejemplo, para aprendernos el alfabeto griego, que este es el verdadero alfabeto, porque a veces decimos alfabeto a lo que tenemos nosotros en el castellano y ese es el abecedario. Porque es eso, A, B, C, D. Abecedario es lo que tenemos. Alfabeto es el griego. Alfa, beta, gamma, delta. Y me acuerdo que nos enseñó con un recurso memotécnico de tonadita. Alfa, beta, gamma, delta, eta, teta, iota, kappa, lambda, etcétera, etcétera. ¿Va? O las mismas oraciones. A mí lo que más me costó fue el gloria al Padre, la doxología, el gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Eso en griego es doxa patrika y huyoka y haineumati, que nunca y aeika y esus ayonas tonayonan. Ese que nunca y aeika y esus ayonas tonayonan, no saben lo que me costó. En fin, el Padre Nuestro, el Ave María. Y todo este conocimiento no lo alardeaba. Ni te podías enterar de que este sacerdote supiera tanto.
Vamos, hasta en el deporte. Esta escena la tengo grabada, grabada. O sea, no solamente me recuerdo de ella, tengo grabada esa parte. En el seminario, a lo menos de Guadalajara, que es en el que estuve en mi adolescencia, se hacen torneos de fútbol y muchas veces se integra a los sacerdotes, que son directores espirituales o prefectos, al mismo equipo. Y una vez ganamos un torneo así interno del seminario menor, y en la final el gol del gane lo anotó él. Pero me recuerdo que un compañero se fue por la banda izquierda, metió el centro y prácticamente se iba a perder. Y mi director espiritual se avienta y de cabeza, casi de palomita, lo anota. Un golazo, ¿va? Y todos se le acercan a felicitarlo y todo ese tipo de cosas. No. Si él no me hubiera dado ese buen pase, ¿cuál buen pase? O sea, él tuvo que hacer un esfuerzo para poder rematar. Y no lo decía con falsa modestia. O sea, tú lo veías y verdaderamente lo decía de manera pura, genuina. No, es el hermano. El hermano fue el que dio el pase. A los formadores del seminario, sobre todo directores espirituales, qué importante que se den cuenta que los seminaristas los están midiendo desde muchos flancos. Pero también les había dicho que un hombre que me enseñó la pobreza, de hecho el primer contacto con la bendita dama pobreza, diría San Francisco de Asís, la tuve de este sacerdote. Un sacerdote diocesano. Los sacerdotes diocesanos no tienen promesa de pobreza, lo cual hace mucho más valioso esto. Por ejemplo, cosas que yo hasta el día de hoy termino haciendo porque se las aprendí a él. Él tenía un número limitado de ropa. En mi caso, tengo nada más una semana. Si él compraba una camisa, sacaba una camisa. Nunca tenía más. Eso se lo aprendí a él. También lo que les acabo de decir de los zapatos, por ejemplo, con la mochila. Esto una vez me lo contó él personalmente, que cuando estaba estudiando en Tierra Santa, su mochila ya estaba prácticamente rotita. Y le decían, cómprate una nueva, etc. Y él volvía a decir, mientras sirva de algo, la seguiré teniendo. Y me dice que sus propios compañeros del seminario ya en Tierra Santa le agarraron una vez su mochila, se la tiraron a la basura y le pusieron una nueva. Lo cual es un buen gesto, ¿va? De sacerdotal entre sacerdotes que estaban estudiando allá, ¿va? También otros detalles, por ejemplo, bueno, aquí tengo que poner un poco el contexto porque el seminario de Guadalajara, no sé ahora, pero creo que sigue teniendo el récord de más vocaciones a nivel mundial. Yo presencié ordenaciones sacerdotales de 50 sacerdotes solamente para Guadalajara. O sea, la arquidiócesis de Guadalajara es extraordinariamente bendecida en vocaciones. Por ejemplo, yo cuando entré al seminario, entramos 200 seminaristas. 200 solamente de mi generación. Pues imagínense en el seminario menor, que estaba constituido por los 3 años de preparatoria o que le llaman aquí high school, más lo que le llamaban nivelación, que es un año que hacían aquellos que ya habían terminado la preparatoria o el bachillerato o la high school, antes de pasar al año introductorio o la primera parte del seminario mayor. O sea, imagínense con ese volumen de todo el seminario lo que era el comedor. O sea, grandísimo. Y entiendo, no es crítica, entiendo que los sacerdotes tuvieran su comedor aparte. Porque muchas veces se tiene que hablar de cómo va el rumbo del seminario, varias cositas, ¿va? Pero mi director espiritual siempre se venía a comer con nosotros. Repito, no es crítica, pero era sabido que los sacerdotes comían un poquito mejorcito a lo que comíamos nosotros los seminaristas. Esto hablo de México. Aquí en Estados Unidos es una de las cosas que yo no entiendo. De que seminaristas aquí se pongan con sus moños. ¿Qué otra vez comida esto? ¿Americana o cubana o mexicana? Tienen abundancia de comida. Cuando en Guadalajara básicamente era a base de frijoles. Digo, yo súper feliz porque soy frijolero, ¿va? Pero aquí el punto está que hasta que un día terminaron regañando a mi director espiritual y le decían que 1 o 2 días a la semana forzosamente se tenía que ir con los demás sacerdotes. Vamos, un sacerdote que el Papa Francisco bien le diría, eres un sacerdote que huele a oveja. O a seminaristas, que casi era lo mismo. Otro detalle es de que la inmensa mayoría de sacerdotes tenían su carro. Él, por libre decisión, mientras se encontraba en el seminario, nunca quiso carro. Le ofrecieron carro y nunca quiso carro. Cuando nos trasladábamos del seminario mayor o al menor o a otras partes, pues los seminaristas
lo hacíamos en camión, bueno, así le llamamos en México, acá autobús, ¿verdad? Y él siempre nos acompañaba. Os digo, son cosas superficiales, pero que son cosas que en mi memoria las tengo grabadas, y evidentemente el mismo acto de él haber renunciado a tener carro con el fin de que toda transportación que se hiciera, hacerla con los seminaristas, para mí tiene un valor grande. Años después ya lo sacaron del seminario para ponerlo en una parroquia, y una vez tuve la oportunidad de visitarlo. Evidentemente ya tenía carro, porque además era una parroquia rural que tenía que moverse por muchas partes. Pero vean el nivel de pobreza. Aceptó el carro, pero no lo quiso poner a su nombre, lo quiso poner a nombre de la parroquia, para que el sacerdote que llegara, de no tener carro, ya encontrara un carro en la parroquia. Y el carro se lo habían regalado a él para que lo usara, él, a nombre de él, y no quiso ponerlo ni siquiera a su nombre. Gestos como cuando organicé un concierto de Gesed en el 97, que fue el año que se declaró como doctora de la Iglesia Santa Teresita, y Gesed había sacado un CD inspirado en los textos de Santa Teresita. Y mi intención fue organizar esto para que con las ganancias se pudiera ayudar a la gente de la India, que en ese momento había tenido un terremoto terrible, no sé si se recuerdan, ¿no? Sabiendo mi director espiritual que este era el propósito, evidentemente al seminario, al prestarme las instalaciones del seminario para poder hacer este concierto, pues todos los seminaristas entraban gratis, y evidentemente los sacerdotes. Yo alcanzé a ver por un pasillo cómo mi director espiritual se acercó a la puerta, estando dentro, pero se acercó a la puerta a comprar un ticket. Yo creo que hice mal, porque rápido corrí a decirle, no, 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 padre, padre, padre. Y él rápido escondió el ticket. Dice, no, dice, yo no hice nada, yo no hice nada. Y se va. De esta calidad de ser humano, de esta calidad de sacerdote, de esta calidad de católico. Y finalmente, una anécdota que ya le he contado en alguna charla. Había un sacerdote también bastante inteligente, sobre todo en el área de la filosofía. Fue mi maestro también de filosofía este otro sacerdote. Pero neta, con una lengua burlona, criticona, juzgona. Y en una clase de filosofía que estaba teniendo con él, ya no me acuerdo el contexto, pero él empieza a decir, yo sé que ustedes admiran a algún sacerdote que aquí, que por muy humilde, muy pobre, que muy todo ese tipo de cosas. Y dice, pero yo lo conozco desde seminarista y aún como sacerdote. Y yo pensé dentro de mí, ya va a empezar a burlarse o a despotricar en contra de mi director espiritual. Ya honestamente no me recuerdo si verdaderamente dijo algo en contra de él, pero sí me recuerdo que anunció o dejó ver que el padre tenía muchos defectos. Pero lo hermoso fue que llega un punto donde este sacerdote, el criticón, dice, y cuando yo conozco precisamente esos lados no tan iluminados de su personalidad, me digo, los seminaristas tienen razón. Dice, claro, ¿por qué? Porque precisamente por conocer su miseria, por conocerlo desde seminarista y ver cómo ha llevado su proceso, es un hombre que ha estado en una constante batalla espiritual, que las virtudes y lo bueno que tiene, evidentemente por gracia y misericordia de Dios, ha sido porque él ha contribuido de manera activa, ha sido dócil al Espíritu Santo. En fin, habló también de mi director espiritual, pero desde el contraste. Y esto también a mí me enseñó una cuestión, que lo decía en la transmisión de Instagram que hice ayer en la noche, que a mí me incomoda ver cómo nosotros los católicos levantamos en el pedestal, por ejemplo, actualmente a tal sacerdote de la apologética, a tal predicador, a tal cantante católico. Y muchos de estos que les encanta que lo suban a un pedestal y se les olvida aquello de San Francisco de Asís. Pobre de aquel que subido un pedestal sin su consentimiento y no se baja por su propio consentimiento. Y feliz aquel que no se sube a un pedestal por su consentimiento, sino que su consentimiento está puesto en estar sirviendo a los pies de los demás. Yo creo que esto que pasó con este sacerdote, el criticón, me ayudó a ver a mi director espiritual con mayor equilibrio,
del único que tenemos que estar totalmente embebidos es de nuestro Señor. De ahí en más, sumamente peligroso a agarrarse de las criaturas. Cuando por mis muchos defectos en mis redes sociales pasadas me comentaban, ya lo voy a dejar de seguir. Primera cosa, como si yo estuviera buscando seguidores, lo cual no, evidentemente. Porque me ha decepcionado. Me encantaba escuchar eso. Porque me ha decepcionado, porque era el momento clave para decirles, bendito sea Dios, ahora su mirada la tiene que poner en Jesucristo, no en Cristian Huerta. ¿Quién le dijo que la mirada y la confianza y su ser y sus expectativas tenían que estar puestos en un pecador tan grande como Cristian Huerta? Me alegro que se haya decepcionado de mí, porque ahora sí tiene tiempo de poner los ojos en quien los tiene que poner, que es Jesucristo. Yo oro por este y todos mis directores espirituales para que el Señor les conserve con esa gracia de perseverar en su sacerdocio, en la santidad. Pero no me escandalizaría si alguno de ellos cayera. Primero porque ellos no se escandalizaban de mis caídas, tampoco me las aplaudían, por eso, al ser buenos directores espirituales, especialmente no siempre era una guerra, pero cuando había confrontación en la misma dirección espiritual, válgame Dios. El problema es que cuando tú veías la coherencia de su vida, su humildad y su pobreza, ni para dónde hacerte, compadre. En fin, espero que esto pueda ayudar en algo. Se me viene una última cosa, si me permiten. Seminaristas, sean plenamente honestos y transparentes en la dirección espiritual. Nada peor, y especialmente para seminaristas que van a ser sacerdotes diocesanos, por el tipo de vida del sacerdote diocesano, que convertir la dirección espiritual en simulación, en encubrimiento de las miserias, en comportamiento políticamente correcto. Estimado seminarista, te estás poniendo la cuerda en el cuello ya, con ese comportamiento. Porque cuando lleguen las batallas, las crisis, las tentaciones en tu sacerdocio, si no has establecido un comportamiento de dirección espiritual humilde, transparente, plenamente honesto, sin tapujos, las cosas como son, estarás a nada de que el demonio te haga presa. Porque esto evidentemente está claro, el demonio siempre ataca más a los sacerdotes que a nosotros los laicos, por una sola razón. Si le pegas al pastor, hay muchas probabilidades de pegarle con solo ese golpe al pastor a un montón de ovejas. De ahí la gran necesidad que oremos por nuestros sacerdotes y directores espirituales, ya sea al ejercer la dirección espiritual o sobre todo con el ejemplo, como este santo sacerdote que tuve de director espiritual. Qué importante es conducir al seminarista a una vida de pobreza y humildad. Yo lo menos agradezco tanto ese testimonio de este director espiritual, de este sacerdote, aun cuando pudiéramos decir también que poco le aprendí. Bueno, en pobreza un poco, pero en humildad todavía me falta camino. En fin, espero que este video le pueda servir a alguien, y si no, a lo menos quede como un homenaje, ciertamente a este director espiritual, sino también a todos los demás directores espirituales que el Señor me ha concedido, que todos en sus diferentes medidas me han contribuido. Que Dios les bendiga.